Bienvenidos un día más al canal de Análisis Técnico Street. Bueno, pues hoy estamos viendo las bolsas bastante planas. Sí que es verdad que en Estados Unidos parece que está corrigiendo un poquito, pero podríamos decir que no ha cambiado nada en ese rebote que llevamos viendo desde los mínimos que veíamos el lunes de la semana pasada. Hoy teníamos esos datos del IPC en Estados Unidos que en principio parecía que podían mover al mercado, pero hemos visto cómo se han mantenido prácticamente la previsión y el dato que tenía que mantenerse en el 3% del IPC anual, hemos visto cómo ha bajado al 2,9%, es decir, un poquito mejor de lo previsto. Esto, pues bueno, el mercado ya lo hemos visto, no se lo ha tomado ni a bien ni a mal, yo creo que lo ha obviado. ¿Por qué? Porque el dato verdaderamente importante de esta semana es el dato del desempleo que tendremos mañana. Y ese dato, ojo, porque sí que puede cambiar la situación o reforzar aún más el rebote que venimos viendo en las últimas sesiones. Es un dato que, si no se empeora más de la cuenta, podría dar la confianza suficiente a los inversores para acabar viendo ese impulso de nuevo muy cerquita de la zona de máximos. Pero cuidado, porque si de nuevo los datos del desempleo empiezan a ser negativos, como veíamos hace un par de semanas, ojito, porque ahí es cuando podríamos probar ese testeo de nuevo a la zona de mínimos que veíamos la semana pasada. Así que sin lugar a dudas la sesión de mañana va a ser muy pero que muy interesante y debemos estar muy atentos. Intentaré grabar vídeo mañana, aunque no prometo nada porque, como ya sabréis, es festivo, pero voy a intentarlo. Así también comentamos ese dato del empleo en Estados Unidos. Hoy vamos a analizar tres acciones como siempre. Veremos la cotización de Telefónica, que sigue marcando en el gráfico esa posible figura tan negativa que veníamos comentando en los últimos análisis. No acaba de despegarse de ella ni de confirmarla, así que vamos a ver dónde estamos ahora mismo y si quizás podemos ver si se va a acabar formando o no se va a acabar formando. Y la segunda de las acciones que vamos a analizar es CaixaBank, que estamos viendo quizás una señal un tanto positiva en el gráfico, y lo digo con la boca pequeña porque el resto de bancos no lo están acompañando esa señal, como la tercera de las acciones que vamos a analizar, que es el Banco Sabadell, que, como os decía, con CaixaBank ha dado una señal positiva, pues en Sabadell todavía no la hemos visto, pero estaría muy cerquita de darla. Así que vamos a ver dónde se encuentra ahora mismo en el gráfico. Así que venga, porque el vídeo de hoy creo que va a ser muy interesante. Y bien, como siempre, las tres acciones las vamos a analizar desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción tendréis el enlace. Para los que queráis, os podéis registrar de forma totalmente gratuita y poder ver estos mismos gráficos. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es Telefónica, que decíamos en los anteriores análisis que podíamos estar formando un hombro, cabeza, hombro, que quizás la base de ese hombro, cabeza, hombro estaba en la zona de los 3,95, pero que una señal anticipada de que quizás podríamos acabar confirmando esa figura sería perder la media de 70 sesiones. Pues bien, fijaros cómo la semana pasada analizábamos la cotización de Telefónica y se encontraba en esta zona de aquí, por encima de la media de 70. Fijaros cómo se fue a tocar ese suelo, los 3,95, y de nuevo actuó como soporte. Eso es buena señal porque nos indica que en esa zona ha entrado con fuerza la demanda. Y además también fijaros que con todo el revuelo que ha habido dentro del mercado ha mantenido muy bien esa zona. Por lo tanto, yo creo que es una señal bastante clara de fortaleza. Si ahora seguimos viendo que da continuidad al rebote en los mercados, es probable que al final acabemos viendo una nueva subida y nos podamos ir olvidando de ese hombro cabeza a hombro. Pero cuidado, porque si de nuevo empiezan a entrar los temores en el mercado, ojito, porque podríamos volver a probar esa zona de los 3,95 y de perforarla sería muy mala señal, y más aún cuando ya hemos visto la semana pasada que había rebotado desde esa zona. Es decir, hay un muro muy fuerte y eso es buena señal porque significa que puede actuar como soporte. Pero si ese muro se rompe, podríamos decir que es como un muro de contención, que en el momento que se rompe se puede caer todo. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa zona. A partir de ahí, pues bueno, tenemos por aquí marcada la zona de los 3,88, que teníamos un gap pendiente de cerrar, pero es probable que nos fuésemos a probar de nuevo la zona de los 3,75, lo que quedaría un panorama bastante feo. Fijaros, vamos a recordarlo, si proyectamos ese posible hombro, cabeza a hombro, nos podríamos acabar yendo a la zona de los 3,60. Es decir, ojito, porque la caída podría llegar a ser importante y puede que nos anticipase el comienzo de una tendencia bajista en el medio o largo plazo, porque rompería, yo creo que ya claramente, toda la estructura que llevamos viendo desde octubre de 2022. ¿Vale? Entonces, creo que es lo más importante que podemos destacar ahora. Fijaros también como en la caída
que veíamos el lunes, la sesión del 5 de agosto, tampoco entró demasiado volumen, eso es buena señal, pero tampoco ha entrado volumen con el rebote, es decir, está bastante paradita. Típicas sesiones que solemos ver en agosto. Es un arma de doble filo esto, porque como entre volumen en una caída, es probable que la caída sea muy fuerte, porque como estáis viendo, hay poco volumen también con la demanda, por lo tanto, eso hay que tenerlo también bastante en cuenta. Vamos a ver el gráfico semanal, que se ve muy bien, es hombro cabeza a hombro, fijaros. Y también vamos a ver lo que no sé si lo comentamos la semana pasada, creo que sí, fijaros cómo la media móvil de 200 sesiones podría estar actuando como resistencia en esa zona. Por lo tanto, es clave acabar superando la zona de los 4.22 para pensar que hemos encontrado un suelo en 2020 y podemos poner fin a toda la caída que llevábamos viendo desde 2015 y comenzar una nueva tendencia alcista. Fijaros cómo se separa muy bien el gráfico con esa zona de los 4.22. Ahora mismo estamos en los 4 euros, es decir, estamos muy cerquita de esa zona. Si no consiguiese superarla, pues puede que fuera una señal muy negativa y como decíamos, si el gráfico se empieza a complicar con esas figuras que tenemos en el gráfico diario y semanal, es probable que de nuevo empezásemos a corregir de forma importante. Vamos a seguir con la segunda de las acciones. Les está faltando un poquito de gasolina a los bancos. Aunque, como estamos viendo en CaixaBank, pues fijaros, el rebote ha llegado por encima de la media de 70 sesiones. Eso es buena señal porque se fue a probar la media de 200, que anteriormente había actuado como soporte en toda la tendencia alcista, y ha rebotado con mucha fuerza. ¿Cuál es el peligro? Cuando vemos que perfora la media de 70 y se va a la media de 200, que rebota hasta la media de 70 y vuelva a corregir, porque ahí podríamos tener la confirmación de una nueva tendencia bajista en el momento que perforase estos mínimos de aquí. Pero fijaros que CaixaBank de momento lo ha hecho muy bien, ha superado la media de 70 y se ha ido muy cerquita de cerrar el gap en el diario que teníamos por aquí. No la acaba de cerrar del todo, pero se ha quedado en esa zona. Ahí es probable que haya bastante volumen con la oferta y por eso se haya frenado ahí. Ahora, ¿cuál es la clave en CaixaBank? Que veamos que se mantiene sobre la media 70. Si lo hace es muy buena señal. Fijaros como aquí, en la queda que vimos en diciembre de 2023, cayó hasta la media de 200, se recuperó por encima de la media 70, luego se apoyó en ella consolidándola como soporte y continuó con el impulso. Es decir, si llegásemos a ver lo mismo, que desde la zona actual se mantuviese un poquito más al alza, fijaros, hasta la zona de 5.30, donde podría tener una zona importante de resistencia, que anteriormente había actuado como soporte también, y a partir de ahí corregimos y nos apoyamos sobre la media 70, no la perfora, sería muy buena señal, sería lo idílico. Y ahí tendríamos la confirmación de que nos puede dar un buen tramo al alza de nuevo, porque anteriormente cuando ha pasado eso lo ha seguido haciendo muy bien. Fijaros, aquí también pasó lo mismo. Es decir, ahí va a estar la clave, ver ahora que se consolida sobre la media 70. En el momento que tengamos esa consolidación y un nuevo impulso marcando un nuevo máximo creciente sobre el máximo anterior, no sobre este máximo, ojo, sería sobre el máximo de 5.30 en caso de llegar hasta esa zona, es donde tendríamos la confirmación. Así que bueno, de momento, pues aunque hemos visto una caída muy fuerte, digamos que está salvando los muebles. Era normal llegar a ver una caída como la que hemos visto y un movimiento lateral como el que hemos visto, porque la subida era brutal de enero prácticamente hasta mitad de año, hasta el mes de junio. Una subida muy, pero que muy fuerte. ¿Dónde llegan los fantasmas? La cotización de CaixaBank, pues cuando ya cogemos el gráfico semanal. Fijaros la divergencia que teníamos por aquí, muy larga, podría cuadrar perfectamente con un techo en toda la subida, en toda la tendencia alcista para ponerla a fin y empezar a corregir. Ese suelo le tenía la zona de los 4.78 para confirmar esa divergencia. Le pusimos en riesgo la semana pasada, pero fijaros cómo a cierre semanal salvó también muy bien los muebles, eso es muy buena señal. Por lo tanto, es la zona que sin lugar a dudas debemos vigilar como soporte más importante, los 4.78. Si los perfora, cuidado porque toda la tendencia alcista estaría en serio riesgo. Y fijaros esa divergencia tan clara. Sí que es verdad que por aquí también teníamos una divergencia importante, pero no perforó el suelo de la divergencia, que estaría en la zona de los 2,20 aproximadamente. Se quedó la caída más arriba, fijaros, no como en el caso de ahora, que ha estado a punto de liarla, podríamos decirlo, pero consiguió salvar los muebles. Y en el gráfico mensual, pues siguen aumentando esos fantasmas. ¿Por qué? Porque tenemos de nuevo una divergencia. La zona clave, al igual, vamos a decir que está en los 4,78, donde la poníamos en el gráfico semanal, que se ve muy bien ahí esa zona de soporte. Fijaros cómo al comienzo de la subida el volumen era muy alto
Y al final que decíamos, ojito porque se mantiene al alza, pero con poco volumen. Eso es una clara señal de debilidad. Y lo hemos tenido. Fijaros, primera caída muy importante. Vamos a ver si esa primera caída luego nos lleva a el final de toda la subida en el gráfico. Veremos a ver qué acaba sucediendo. Y vamos con la última y tercera de las acciones, que es el Banco Sabadell. Fijaros cómo en este caso el movimiento que está viendo es el que estamos viendo en muchos bancos. Es decir, hemos perforado la media de 70. En este caso, fijaros que se quedan muy lejos de la media de 200, pero ahora en el rebote no hemos conseguido superar la media de 70. Y de hecho, está actuando como resistencia. Eso es mala señal, después de haber perforado ese soporte de los 1,74. ¿Por qué? Porque teníamos una divergencia. Y hay muchas veces, cuando vemos una divergencia y tiene un suelo muy bien marcado, cuando lo perfora solemos ver un pullback, ¿vale? A ese suelo. ¿Qué pasa? Que lo normal es que hubiéramos caído un poquito más abajo y hubiéramos vuelto hasta la zona de 1,74. Ahora, pues como el recorrido era muy corto y hemos visto un buen rebote de las bolsas, ha superado esa zona. Pero, de momento, yo diría que es un simple pullback a esa divergencia. Si ahora no consigue superar esa zona y volver como mínimo hasta los 1,95, deberíamos tener cuidado porque nos podría estar marcando una zona de resistencia, la media de 70, y empezar a corregir, confirmar esa divergencia y dejar a un lado el movimiento lateral que llevamos viendo desde el mes de mayo y comenzar una tendencia bajista, cuyo primer objetivo estaría en los 1,53, y a partir de ahí tendríamos que ir haciendo lo contrario que hacíamos en las tendencias alcistas. He vivido muchas veces en toda la subida que me decíais, es que eres muy negativo porque siempre estás buscando el punto donde quizás se puede dar la vuelta. Evidentemente, cuando la tendencia es alcista hay que dejarlo que suba, y lo que tenemos que estar pendientes son zonas donde puede marcar debilidad y puede haber una corrección. Ahora en la caída deberíamos ver totalmente lo contrario, es decir, zonas desde la cual pudiese poner fin a la tendencia bajista, y la primera de ellas sería los 1,53 o la media de 200 sesiones que está a los 1,55. En esa zona es una zona idílica para poner fin a la corrección en caso de que la perforemos los 1,74. Si ya perfora esa zona, ojito, porque puede que pasemos de una tendencia bajista en el corto plazo a una tendencia bajista en el medio y largo plazo, porque perforaría esa media de 200 sesiones que, como podéis ver, ha sido clave desde el año 2021. En este caso, la media de 200 ha funcionado mucho mejor desde 2020 que lo ha hecho en otros valores que hemos visto como la ha perforado y ha estado durante mucho tiempo por debajo de ella. Simplemente aquí hemos tenido algunas semanas por debajo de ella, pero muy cerquita, es decir, ha actuado mucho mejor como soporte. Por lo tanto, en el Sabadell lo vamos a tener claro. Hasta la media de 200 puede llegar a ser una corrección importante dentro de la tendencia alcista que llevamos viendo desde 2020, se seguiría manteniendo, pero en el momento que perfore esa media de 200, que era hasta los 1,55, es cuando podríamos empezar a pensar que hemos puesto fin a toda la tendencia alcista que llevábamos viendo desde 2020. Hay que estructurar muy bien la temporalidad cuando analizamos acciones. Vamos a coger el gráfico semanal y nos pasa exactamente lo mismo que en CaixaBank. Vemos una divergencia totalmente clara, pero de momento se ha mantenido sobre la zona de los 1,74. Salva los muebles también, aunque vemos en el diario que tiene esa zona de la media 70 que está actuando como resistencia, podríamos decir que la divergencia todavía no se ha confirmado. Si se confirma, cuidado, porque es cuando podría comenzar la caída más importante. ¿Podríamos pensar que es una simple corrección dentro de toda la tendencia alcista? Pues bien, fijaros cómo la media de 70 es la que ha actuado como soporte y es hasta los 1,37. Fijaros cómo en el gráfico diario decíamos que la media de 200 estaba a los 1,55, si mal no recuerdo. Sí, en los 1,55, es decir, incluso podríamos perforar la media de 70, de 200, perdón, del gráfico diario, irnos un poquito más abajo y pensar que se va a mantener la tendencia alcista. Por aquí, en estos toquecitos, la media 70 es cuando puso en riesgo la media de 200, pero estuvo muy cercana y es decir, podría llegar a cuadrar. Pero, ojito, ¿vale? Porque tenemos una divergencia muy clara después de haber visto una sobrecompra muy fuerte que puede cuadrar perfectamente con un techo en una tendencia alcista que, como ya estáis viendo, ha durado 4 años. Y en el gráfico mensual, pues no espantamos los fantasmas tampoco. Tenemos divergencia entre la cotización y el RSI. Zona clara de soporte de esa divergencia, pues yo creo que nos vamos a ir al diario y al semanal a buscar las claves. La media de 200. A partir de los 1,74 lo podría confirmar, pero si lo tenemos en el diario, como en el mensual buscamos la tendencia a largo plazo y estamos diciendo que la media de 200 es clave, la clave va a estar, vamos a poner el mensual, en los 1,55. ¿Vale?
que podría cuadrar con esta zona de aquí, que tenemos de resistencia anterior, ahora podría actuar como soporte. Así que bueno, nos quedan muchas dudas ahora mismo dentro de las acciones. Como ya sabréis, los bancos son los que han tirado principalmente del IBEX 35 en los últimos años. Y el último año y medio, 2 años, podríamos decir, lo han hecho muy bien por el simple hecho de que los tipos de interés han empezado a repuntar. Y en la anterior década, los últimos 7-8 años, los bancos lo estaban haciendo muy mal, porque los tipos de interés estaban muy bajos, tenían poquito margen de beneficios, entonces les costaba ganar dinero. En el momento que han empezado a subir los tipos de interés, se han empezado a frotar las manos, han empezado a dar hipotecas a un tipo de interés más alto, han empezado a ganar más dinero de esos préstamos que eso daban las empresas, es decir, les salía la jugada redonda. El problema está en que ahora parece que se van a bajar los tipos de interés, es decir, esos márgenes evidentemente se les van a reducir. Y esa es la primera lectura. La segunda lectura es que baje los tipos de interés porque se acerca una recesión económica, baje el consumo y esto complique aún más la situación de los bancos. Así que veremos a ver qué acaba sucediendo. Como os decía al principio, la sesión de mañana va a ser totalmente clave porque tendremos ese dato de desempleo en Estados Unidos. Yo creo que es lo que va a decantar el ir de nuevo a la zona de máximos o quedarnos muy cerquita. Eso no nos va a asegurar mantener la tendencia alcista que llevamos viendo de meses atrás, pero sí es impulso a máximos, o si por el contrario son negativos o no les convence a los inversores, no les da la confianza suficiente, es cuando podríamos ver ese retesteo. Y en ese retesteo va a estar la clave, porque si empezamos a ver divergencias en la caída, si empezamos a ver que el mínimo que marca ya no es inferior al anterior, es decir, señales de debilidad, es cuando ahí nos podríamos dar la vuelta para buscar esos máximos. Me costaría creer que bien ahora del tirón o después de ver un retesteo a esos mínimos no volvamos a ver los máximos o estar muy cerquita de ellos, por lo menos a lo mejor un 2-3% de esos máximos. Me costaría mucho creerlo, pero como ya os vengo diciendo, normalmente últimamente los mercados están un poquito, vamos a decir, locos, por llamarlo de alguna manera, ahí creo que es mejor ir pasito a pasito. Por cierto, esto lo tenía que haber dicho al principio, seguramente aquí ya no vais a llegar muchos y no vais a ir a ver el vídeo, pero como ayer os decía, iba a publicar un vídeo en el que analizaba o os daba mi opinión porque pensaba que Warren Buffett se estaba quedando prácticamente en liquidez con una posición bastante grande y además también había reducido la mitad de su posición en Apple. Lo he grabado en el vídeo, en el canal del economista de cabecera, este vídeo, así que os animo a que lo veáis. Os lo voy a dejar arriba para que los que no lo hayáis visto, pues lo veáis. Y si os gusta este canal, que también pues comento otras cosas de economía que pueden resultar bastante interesantes, pues os suscribáis. Así que nada, no me enrollo más. Lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves, a ver qué acaba pasando con esos datos de desempleo. Nos veremos de nuevo por aquí. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.